para poder hacer los cambios pertinentes de acuerdo a las nuevas características del diseño. Todos los profesionales en metodología BIM debemos trabajar sincronizados bajo un único modelo. Cada uno hace su área que integra un modelo único y de ahí ingresa y sale información para cualquiera de los involucrados. Entonces, este proceso o esta metodología BIM nos cambia nuestra forma de trabajar. Vamos a estar desde el modelo esquemático hacia el PDF, sino que vamos a estar desde el modelo esquemático hacia un modelo tridimensional. El modelo tridimensional es lo más importante. Del modelo tridimensional se genera la documentación. La documentación bien, de nuevo, voy a hacer ya un cambio a otro internet para no tener problema. Les comparto de nuevo. Bien, les decía entonces, la metodología BIM nos permite cambiar nuestro esquema tradicional, pasar de un esquema, de un diseño al modelo 3D, donde el modelo 3D es el insumo más importante, no es la documentación. La documentación es un resultado del modelo. Este modelo nos va a permitir generar documentación. Si nosotros realizamos un cambio, una pared nueva, una columna nueva, una nueva excavación, una nueva terraza, cambios en la red sanitaria, nosotros la hacemos en el modelo, mediante la metodología BIM. Y del modelo pasa a generar la documentación casi que automáticamente. Siempre hay características que debemos de cambiar en relación más al dibujo, pero nos genera prácticamente la documentación automáticamente a un 90-95%. Entonces, el BIM es una metodología que nos permite integrar todas las áreas trabajando en un modelo. Ahora, para el desarrollo del BIM debemos hacer otro cambio de paradigma. Nosotros en el país hemos estado y la infraestructura se entiende que es desde, desde que el presidente llega con una pala y hace la primera remoción de tierra y dice, esta es la inauguración de la construcción, y ahí ya inició la infraestructura, y es un edificio, y la infraestructura, el concepto de infraestructura aquí arraigado, que va desde ese momento hasta que se termina la construcción de todo el edificio y la luz.
roja en la antena del bicho está. Entonces, para el desarrollo de ingeniería, metodología BIM, tenemos que tener en cuenta que sí, edificios y BIM para infraestructura. ¿Qué va a contener BIM para edificios? Pues, todo el desarrollo de un edificio como tal, lo que está en la estructura del edificio, y va a incluir el BIM para infraestructura, todo lo que está arraigado al terreno, carreteras, cableado. Jeremy, perdón que te interrumpa, es que se entrecorta mucho. Sí. Sí, Marco. Ahí sí te escucho bien, ahí sí te escuchamos bien. Ah, ok, es el audio. Correcto, correcto. Ok. Vamos a ver cómo le quito el audio a esto. En un momento para quitarle el audio. Ahora sí. Bien. Entonces, el BIM para infraestructura es el área donde nosotros vamos a tener más acción. No me quito el audio. Denme un momento. Ahora sí, ya está sin audio el video. Entonces, el BIM nace pensado en solución para edificios, de modo que toda la ingeniería que está dentro del edificio, contemplada en el edificio, se pueda coordinar adecuadamente con todos los profesionales. Conforme va creciendo el desarrollo y se van viendo resultados, se empieza a ver la necesidad de BIM para todas las demás áreas de ingeniería, todo lo que está sobre terreno, diseño de carreteras, diseño de parqueos, diseño de terrazas, redes de tuberías. Toda esa información es la que se va viendo como necesidad, porque no está contemplada dentro de un edificio. Y se empieza a hacer la separación entre BIM para edificios y BIM para infraestructura. El BIM para edificios contempla como tal todas las características desde topografía para el diseño de las terrazas, excavaciones, hasta incluso análisis energético. En el BIM para infraestructura, se empiezan a crear también todas las necesidades y a darle soluciones. Ahora, BIM para infraestructura podemos decir que tiene aproximadamente unos 4 años de ser más fuerte, de tener más fuerza. Hace unos 5 años no era tan fuerte, se escuchaba, ya existían formas para trabajarlo, pero todo fue creado para edificios, no fue creado para trabajar carreteras con una coordinación de todos los profesionales. Ya para hoy existen metodologías y herramientas que permiten tener un mayor control de esto. Vean la imagen del lado derecho. Ya estamos contemplando el escaneo LIDAR dentro de nuestros procesos de ingeniería de infraestructura.
y dentro de los procesos propios del ingeniero topógrafo, ¿verdad? Nos permite hacer un análisis urbano. Ya el esquema de hacer solo topografía queda de lado, de hacer solo curvas de nivel queda de lado. Nos permite poder crear una nueva gama más fuerte de nuestro campo de acción, realizando análisis de diferentes tipos. Por ejemplo, en el video de la derecha vemos un análisis de lluvias, un análisis de escorrentía, análisis de tuberías, cuánto soporta una tubería de sistema pluvial. El BIM me integra diferentes cosas, la metodología BIM me integra diferentes cosas. No es solamente hacer un modelo tridimensional, sino que tenemos contemplada la interacción con todos los elementos. Vean la imagen de la derecha. Todas las tuberías subterráneas las podemos tener integradas en un único modelo. Muy bien. Ahora, para el trabajo con metodología BIM, nosotros debemos de considerar las dimensiones. Nosotros estamos acostumbrados, y como bien decía don Marco, nosotros tenemos un desarrollo muy fuerte como científicos, como tecnólogos, me atrevería a decir. Nosotros como topógrafos tenemos esa sed de tecnología, que no todas las otras ingenierías la tienen. Y eso es lo que ha hecho que nosotros tengamos un concepto espacial más fuerte dentro de nuestra formación. Por lo cual, para nosotros decir unas 3 dimensiones es sencillo, es parte de nuestro ADN, ¿verdad? Pero la metodología BIM no considera solamente esas 3 dimensiones, el X, Y, Z, que para nosotros es tan sencillo, sino que tenemos que empezar a trabajar una 4ª dimensión, que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda realizar una excavación? ¿De qué modo se va a hacer la excavación para el edificio? ¿Cuánto tiempo tarda hacer la excavación de terrazas, la excavación de gavetas para una carretera dentro de un condominio? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo relacionar estos elementos? ¿Cómo relacionar estos elementos X, Y, Z con el tiempo? Luego se nos agrega una 5ª dimensión, el costo. BIM, un desarrollo BIM, trabaja mínimo con 5 dimensiones. ¿Cuánto nos va a costar realizar esa excavación? Además del tiempo, ¿cuál es el costo? No solamente el costo de la excavación como tal, sino el costo de llevar todo ese material que se quitó de un lugar a otro, el costo de rellenar con material de sustitución. Toda esa información debe estar contemplada dentro de un modelo BIM. Y estas son las 5 dimensiones base. ¿Pueden haber más dimensiones? Sí, puede existir más dimensiones, como por ejemplo una 6ª dimensión, que es el consumo de energía. En un edificio podríamos pensar cuál es el consumo de energía del edificio para iluminación en verano y cuál es el consumo de energía para iluminación en invierno. Llevémoslo a una carretera. ¿Cuál es el consumo de energía de iluminación de esa carretera en verano y cuánto es en invierno? Se pueden hacer análisis de consumo de energía para refrigeración de un edificio también. Tenemos una 7ª dimensión, que es el ambiente. Podemos aprovechar la energía de fluidos que genera el viento a la hora de que pasa un vehículo por la carretera con un sistema eólico que genere la energía para la iluminación de la carretera.
Bueno, es parte de los análisis que se pueden estar realizando dentro de la metodología BIM. ¿Por qué? Porque todos estos elementos están relacionados directamente con un modelo tridimensional donde cada objeto es importante. Doy otro ejemplo. Pensemos en una urbanización. Tenemos el diseño de la red de tuberías. Nosotros modelamos la red de tubería pluvial. ¿Cuántos pozos ocupamos? ¿Cuántos metros lineales de tubos de medio metro? ¿Cuántos de 30 centímetros? ¿Podemos cuantificar eso? Sí. ¿Podemos asociarle un tiempo? También, porque ese objeto tiene un tiempo de construcción y eso nos va a permitir analizar y simular el proceso constructivo. Poder analizar si el tiempo que nosotros estimamos para demarcar en campo todos esos objetos no está traslapado con el tiempo establecido para excavaciones a partir de un modelo tridimensional. Bien, entonces, antes de empezar con esta parte de organización, antes de seguir con esta parte de organización, retomo. El BIM es una metodología que integra todas las áreas de ingeniería y arquitectura en busca de mejorar el proyecto, encontrar errores del proyecto, mejorar los costos, analizar el tiempo, hacer simulaciones, determinar características asociadas al proyecto necesarias, como por ejemplo el consumo de energía, establecer sistemas para una certificación ambiental, una certificación LEED, por ejemplo. ¿Ok? Bien, para el desarrollo de la metodología BIM no basta usar un software, no es un software. No es decir que yo hago BIM porque sé utilizar Civil 3D, no. De nada me va a servir utilizar yo Civil 3D si a mis clientes o al arquitecto o a quien está involucrado en el proyecto yo le doy un PDF de curvas de nivel. De nada me sirve utilizar Civil más que simplificarme yo la vida. Pero no me permite trabajar un desarrollo con metodología BIM. Estoy rompiendo la cadena porque no le estoy dando al arquitecto o al ingeniero civil un modelo digital de terreno. Parte de los conceptos que nosotros debemos cambiar como topógrafos es el decir, bueno, tengo curvas de nivel, ya hice las curvas de nivel, no. Tengo un modelo digital de terreno y entrego modelos digitales de terreno que se representen gráficamente en planta con curvas de nivel es otro tema. Pero lo que utilizamos bajo metodología BIM, nosotros como topógrafos, son modelos digitales de terreno, de los cuales podemos hacer varios datos, varios análisis. Ya más adelante vamos a ver un poco sobre esto. Bien. Cuando nosotros trabajamos un proceso BIM, debemos responder a una organización. No es solamente que yo hago BIM y yo lo hago aislado, porque el proyecto no depende solo de nosotros como topógrafos, depende de un equipo interdisciplinario. Yo puedo dar mis servicios con metodología BIM, pero ocupo que los demás involucrados también realicen sus ingenierías, su arquitectura con metodología BIM. Si no, la cadena se va. Para poder desarrollar un proyecto BIM, debemos responder a una organización donde tenemos diferentes características. Por eso tenemos una característica acá
que se llama LOT, otra que se llama roles, otra que se llama estándar, otra que se llama BXP o plan de ejecución BIM, y otra que se llama madurez. Estas son las 5 principales, podríamos decirlo de ese modo. Al aplicar BIM, estamos aplicando también, al aplicar una metodología BIM, estamos aplicando metodologías de dirección de proyectos, con estándares de dirección de proyectos, con características de dirección de proyectos. El BIM, la metodología BIM, no puede ser exitosa si no hay un director de proyectos atrás coordinando todos los procesos. Les voy a comentar cada una de estas 5 brevemente. Voy a empezar con los roles. Dentro de la dirección del proyecto, a la hora de generar un proyecto vamos a tener 2 directores. Por un lado, el director del proyecto, quien va a llevar la batuta del proyecto como tal, va a tener la gestión de involucrados, va a tener la gestión del costo, la gestión del tiempo, gestión de recursos humanos. Tenemos diferentes características asociadas como dirección de proyectos como tal. Por otro lado, no en la acera del frente, sino en la misma acera de la dirección del proyecto, vamos a tener un director BIM que se va a encargar de que todo el modelo 3D, de que toda la información esté junta, de que todo lo que se está construyendo responda a lo que está diseñado. Si se hizo un cambio en la construcción, se refleje en el diseño también, que no sean objetos aislados, que no esté la construcción por un lado y el diseño por otro, sino que estén integrados. Entonces, para la administración de un proyecto con metodología BIM, se han creado roles o responsables. En Latinoamérica ya hay países que llevan camino hecho. Uno de esos países, el que más camino hecho, ¿sí?, es Chile. Chile ya tiene mucha documentación y obligaciones. Por ejemplo, en Chile, a partir de este año, toda obra de gobierno obligatoriamente debe ser con metodología BIM. Si alguien no trabaja metodología BIM y busca ofertar al gobierno y oferta un proyecto con metodología tradicional de ingeniería, automáticamente queda descalificado. Es obligatorio trabajar metodología BIM para el gobierno. Para el sector privado, Chile lo tiene planteado para el 2025, si no me equivoco. Toda obra de sector privado debe ser trabajada con metodología BIM. Entonces, dentro de lo que ha recorrido Chile, que ya tiene más de 5 años, han creado una serie de documentación. Dentro de esa documentación crearon roles responsables que se encargan de administrar y llevar todo el proyecto con metodología BIM. Ellos establecieron que se requiere un director BIM, que va a ser como el director de proyectos, pero solo ve temática BIM. Una persona que se encarga de la revisión en BIM. ¿Qué es lo que va a hacer? Revisar que los procesos vayan bien, que los procesos BIM sean correctos. Una persona que coordina la modelación BIM es quien va a tomar la información del topógrafo y decir: si usted me tiene que entregar esta información en formato tal y tiene que trabajar, recuerden, estas coordenadas. Y le va a decir al arquitecto: ya el topógrafo tiene los datos, ya puede empezar usted a trabajar su modelo, ir coordinando toda la parte de diseño como tal. Por aparte, tenemos otro responsable que es el coordinador BIM. ¿Qué se encarga del coordinador BIM? Tomar la información que se generó en el modelado y juntarla, unirla toda. Tomar el diseño del arquitecto, el diseño del eléctrico, el diseño del mecánico, unirlos y revisar
que nada esté chocando, que todo esté bien. Vámonos a un diseño urbano. Él va a revisar, por ejemplo, que el diseño de gavetas que nosotros como topógrafos hicimos coincida con los niveles de subrasante que tiene la... Él va a revisar que las excavaciones que nosotros hicimos para cimentaciones de los edificios o de las casas coincida con las excavaciones necesarias de cada edificio y cada casa. Y por aparte vamos a tener otro profesional más que se va a encargar de la gestión, ¿sí? Este de gestión en BIM se va a encargar mucho de tema de recursos humanos. Ahora, esto es lo que estableció Chile. 5 roles, 5 responsables principales para que un proyecto con metodología BIM sea exitoso. ¿Cuál es lo mínimo que se busca? 3 involucrados, 3 responsables. Un BIM manager, que es como el director de proyectos, pero solamente ve temas BIM. Este viene a ser como si lo relacionamos con el esquema chileno, el BIM manager viene a tomar el rol de dirección en BIM y de gestión en BIM. Los dos de los extremos viene a ser el BIM manager. El coordinador BIM viene a tomar el rol de revisión en BIM y coordinación. Y un tercer rol, que es el del modelador, que es este rol que está aquí en el centro. Este es lo mínimo que se requiere para un proyecto. Estos 3 responsables, el director BIM, el coordinador y el modelador. El director va a llevar toda la orquesta del proyecto BIM. El modelador se va a encargar de todo lo que sea diseño, tener que topografía de un modelo digital de terreno, que el arquitecto de un modelo del edificio en 3D, que el mecánico brinde el diseño de aires acondicionados sobre el modelo de arquitectura, que todo esté generado en 3D, mínimo 3D. De aquí también van a venir cuarta y quinta dimensión, porque la información que ellos generan, por ejemplo, nosotros vamos a establecer como en la parte de modelación las excavaciones, pero ¿quién va a coordinar que esas excavaciones sean correctas? El coordinador BIM. Y el coordinador BIM además lo va a asociar a un valor de tiempo y a un valor de costos. El coordinador BIM va a asumir la cuarta y quinta dimensión. El modelador va a estar trabajando con las 3 primeras. Si ocupamos una sexta o una séptima, se va a definir a cuál de estos 2 involucrados le corresponde. Muy bien. Entonces, para trabajar con metodología BIM dentro de la organización, ocupamos roles que son los responsables, quienes van a liderar el equipo. Ahora, todos los responsables y todos los involucrados en un proyecto deben trabajar con un estándar. La imagen de arriba a la derecha es la portada del estándar BIM para proyectos públicos en Chile. El estándar lo que dice es cómo deberían de ser los elementos, qué es lo mínimo que se puede estar buscando para que el proyecto o el desarrollo BIM tenga resultados. Por otra parte, tenemos la normativa ISO 19650. Ya están los 2 primeros tomos, el 1 y el 2, que hace un estándar internacional. ¿Qué nos garantiza esto? Que si yo trabajo un proyecto acá en Costa Rica y hago todo el modelado del terreno y todas las excavaciones, y yo como topógrafo hago el diseño urbano de todas las carreteras, y el dueño, el arquitecto, es una firma china, yo trabajo aquí en Costa Rica con esta norma, y mis archivos se los comparto a un arquitecto en China que también trabaja con esta norma,
y vamos a poder tener comunicación sin pérdida de datos, sin pérdida de información. Él va a poder abrir lo que yo hice y yo voy a poder abrir lo que él hizo también. El estándar nos brinda los parámetros para comunicación en las diferentes direcciones con todos los profesionales. Muy bien. Por otro lado, tenemos el LOT. ¿Qué es el LOT? Es el nivel de desarrollo. Hay quienes lo han confundido con el nivel de detalle. No es nivel de detalle, es nivel de desarrollo. ¿Qué tanto voy a desarrollar yo un objeto? Entonces, el LOT normalmente se utiliza el del BIM Forum, que es una organización estadounidense que le pertenece a la Asociación de Constructores de Estados Unidos. Ellos todos los años presentan un manual de LOTs de nivel de desarrollo, donde se pueden ser los objetos. Entonces, si nosotros estamos diseñando una red de tuberías y tenemos un pozo, ¿cómo ocupamos que sea el pozo? Bien, se nos va a establecer mediante la dirección BIM, mediante el BIM Manager y mediante el modelador BIM, se nos va a establecer un nivel de desarrollo que va según estos números de 100, LOT 200, LOT 300, LOT 350, LOT 400 y todavía hay uno más que es el 500. ¿Qué es lo que establece esto? ¿Qué tanto tengo que desarrollar yo un objeto? El LOT 100 es trabajar un objeto en 2 dimensiones. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Nosotros, como topógrafos, hemos venido trabajando metodologías BIM de infraestructura desde hace tiempo, sin darnos cuenta que eso era la punta de lanza del BIM de infraestructura. Nosotros trabajamos sistemas de información geográfico. Los sistemas de información geográfico son parte de la metodología BIM, con un LOT 100, porque todos los elementos son en 2D, son puntos, son líneas, o son figuras planas, son elementos que tienen información, tienen una base de datos asociada a cada objeto. Y es parte de lo que busca la metodología BIM, que el objeto no esté independiente, que si yo tengo un pozo, yo tenga la información asociada al pozo que me diga cuál es la profundidad, cuál es la altura de la tapa, cuál es el diámetro, cuál es el material, qué tuberías ingresan, qué tuberías salen, en qué diámetros, toda la información posible. Y eso nosotros hemos venido haciéndolo con un GIS, pensemos en un GIS catastral. Tenemos la información de todas las fincas con la información, con toda la información posible. Eso vino a ser, o es, la punta de lanza en infraestructura, que cumple con un nivel de desarrollo 100. Ahora, ¿qué viene a ser un nivel de desarrollo 200? El mismo pozo, pero en 3D. Y no ocupa tener la figura del cono en la parte superior ni el detalle de la tapa. Puede ser un cilindro, ¿no? Un simple cilindro que tenga una altura. Porque ya el LOT 200, el nivel de desarrollo 200, le incluye la elevación. Si ya nos vamos a un LOT 300, ya vamos a ocupar de ese mismo pozo que incluye el cono. Pero si nos vamos ahora a un LOT 300, ya en el LOT 300 vamos a ocupar que incluya la tapa, la figura de la tapa. Y si nos vamos al LOT 400, podríamos estar diciendo que la tapa incluso tiene que tener los huecos y las marcas de ahí afuera. Entonces, el nivel de desarrollo, que es LOT, me dice qué tanto desarrollo tiene el objeto y qué tanta información tiene asociada al objeto. No es solamente que el objeto se vea bonito en 3D, porque en ese caso sería un nivel de detalle, solamente dibujo. El nivel de detalle comprende solamente dibujo.
El nivel de desarrollo comprende el objeto dibujado, el objeto modelado en 3D, con toda la información asociada a él. Y esto tiene que estar establecido desde que inicia el proyecto. Ejemplo nuestro para un nivel de desarrollo. Bueno, para nosotros es muy común decir, bueno, quiero curvas de nivel cada metro, cada 2 metros, cada 5 metros. Bien, los niveles de desarrollo nos pueden hacer cambiar esto. Y decir, no quiero curvas de nivel cada metro, quiero un modelo digital de terreno con LOT 300. Y ese LOT 300 nos va a implicar un levantamiento topográfico más detallado, porque el LOT 300 podría implicarnos curvas de nivel cada medio metro, mientras que un LOT 100 pueden ser curvas de nivel cada 10 metros. Si llegamos a un modelo digital de terreno con un LOT 400, podríamos estar hablando de curvas de nivel cada 10 centímetros, lo que requiere una topografía más detallada de la zona, ¿verdad? Por dar un ejemplo más atinado hacia nuestra área. Ahora, estas normas LOT, estas edificaciones, no hay aún normas LOT para infraestructura. Es una de las tareas en que se tiene que trabajar mediante el Colegio de Ingenieros para que se establezcan las normativas nacionales. Ahora les comento un poquito de eso también. Bien, dentro de la organización BIM requerimos un BXP o un BEP. ¿Qué es esto? Plan de ejecución BIM. Cada proyecto debe tener un plan de ejecución BIM. Esta es la portada de la guía para crear un plan de ejecución BIM del BIM Forum de Estados Unidos. ¿Qué es el plan de ejecución BIM? Son las reglas del juego. El plan de ejecución BIM es donde me va a decir el modelo digital de terreno, usted topógrafo tiene que entregarlo en este formato y en este otro formato. Y además tiene que entregarlo con un nivel de desarrollo de este tipo, un LOT 300. Las excavaciones tienen que cumplir con estas y estas características. Eso por dar un ejemplo. Son las reglas que debemos de cumplir a la hora de generar todo el modelado, toda la información. Son las reglas del juego. Conforme nosotros vayamos creciendo y trabajando normas, BIM, estándares, planes de ejecución y vayamos teniendo experiencia, vamos a podernos evaluar dentro de un esquema que se llama la madurez BIM. Esta madurez lo que hace es calificarnos en un nivel de acuerdo a nuestro conocimiento o de acuerdo al conocimiento de la empresa en el desarrollo de proyectos. Este es el esquema de madurez BIM europeo. Considera 4 niveles, del 0 al 3. Si nosotros trabajamos solamente en AutoCAD o un CAD nada más, llámese AutoCAD, BricsCAD, ZWCAD, cualquiera que sea CAD, y lo que hacemos son dibujos, líneas, arcos, textos, para luego llevarlo en un papel, estamos en un nivel de madurez BIM del nivel 0. Ahora, si nosotros trabajamos CAD en 2D y un poquito en 3D, siguiendo algunas guías y haciendo modelados de objetos, empezamos a hacer modelados de objetos, ya estamos en un nivel de madurez BIM 1. Si nosotros empezamos a tener un crecimiento mayor, donde ya compartimos información con otros involucrados y además la información está en una base de datos, por ejemplo, no es que yo envío la información por correo. Si yo envío solo un correo con el modelo, estoy en nivel 1. Pero si yo tengo un cloud, por ejemplo un Dropbox o un OneDrive, donde yo tengo los datos del modelo y a ese Dropbox tiene acceso el arquitecto también y puede ver todos los archivos, podríamos decir que ya estamos en un nivel de madurez BIM 2.
Igual, dependiendo con algunas normativas que estemos cumpliendo. Ya aquí tenemos que estar trabajando con un estándar BIM. El documento que veíamos ahora, como un ISO, por ejemplo. Acercándonos a eso. Si ya nosotros trabajamos con un nivel con un estándar ISO y además tenemos archivos libres, archivos abiertos, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a trabajar el formato DWG, existe un formato que se llama IFC. El formato IFC es el formato de transferencia de datos BIM. Yo hago mi archivo del modelo digital de terreno, lo guardo en DWG y lo guardo en IFC. Y el IFC lo va a poder abrir cualquier otro software de arquitectura y va a poder ver el modelado de terreno que nosotros hicimos. Si ya llegamos a ese nivel y además tenemos un sistema de integración de datos donde, por ejemplo, no es solamente un Dropbox, sino que yo tengo una base de datos asociada donde yo guardo el archivo, y cuando el archivo yo lo guardo, le va a llegar al arquitecto un mensaje a su correo o por un chat especial que dice el archivo lo modificó el topógrafo y en tales áreas. Incluso puede decir qué se modificó, tener una gráfica de modificaciones, tiene un seguimiento de bases de datos, me permite hacer también un seguimiento de la vida del proyecto. Si llegamos a esto, estamos en un nivel 3 de madurez BIM. Esto nos va a permitir poder medir nosotros nuestro crecimiento, nuestro conocimiento en BIM, para poder ofrecer también nuestros servicios. Ya hay plataformas que hacen la información y la gestión de datos. Esto nos permite a nosotros saber si yo quiero llegar a un nivel BIM, a un nivel 3 BIM, y ahorita estoy solo haciendo líneas. Bueno, ¿qué ocupo? Bueno, ocupo empezar a trabajar modelos 3D. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Curvas de nivel. Bueno, ocupo hacer modelados de terreno. ¿Qué hago para modelados de terreno? Bueno, ocupo empezar a trabajar una topografía con más detalle en campo con estación total, o empezar a utilizar un dron, o tener acceso a un escáner láser que me permita modelar cosas y luego poco a poco ir creciendo. ¿Ok? Todo esto me permite ir llegando a los alcances del BIM. ¿Cuáles son los objetivos del BIM? Bueno, BIM tiene alcances en planificación, en diseño, en construcción y en operación. Algunos de los alcances que están ahí son estos. Algunos, estos no son todos, son algunos. Hacer un análisis de condiciones existentes, por ejemplo, mediante un escaneo LIDAR, podemos hacer el análisis de la superficie de rodamiento de una carretera para establecer qué tan deteriorada está y a partir de ahí tomar decisiones de qué hacer. Podemos hacer la estimación de costos, cuánto me va a costar hacer esa carretera nueva o solo hacer un perfilado y una nueva carpeta asfáltica. Cuánto me va a costar hacer una excavación, planificar mis proyectos antes de hacer la topografía total de 10 hectáreas, poder determinar de esas 10 hectáreas realmente cuáles son las que ocupan desarrollo, cuáles ocupo realmente hacer con levantamiento tradicional, con estación total, y cuáles puedo hacer con un dron y unir los resultados. Puedo hacer la programación del proyecto, análisis de sitio, análisis estructural, análisis energético, mecánico, coordinación, control, planificación de mantenimiento, revisión de diseño, análisis LEED, estos son certificaciones ambientales, sistemas de construcción, fabricación digital, prefabricación. Me detengo aquí. Hay desarrollos de ingeniería que la metodología BIM los está permitiendo cambiar. En México, hace unos años, había un viaducto que estaba en construcción. En lugar de construir las pilas del puente en sitio, las hicieron como un proceso de prefabricación.
establecieron cómo debían ser, qué resistencia estructural tenían, las construyeron en una fábrica. Y de noche lo que hacían era trasladarlas y montarlas ya listas. Entonces, durante el día, parecía que no se estaba construyendo nada, lo único que había era una maquinaria haciendo las perforaciones, y en la noche se montaba todo y se iba armando como si fuera un Lego. Todas las vigas se llevaban ya listas. Entonces, la metodología BIM ha permitido también pasar a hacer que la ingeniería tradicional se vaya convirtiendo en una ingeniería de prefabricación con un modelo más de manufactura. Y podemos hacer planificación de desastres. Nosotros, a partir de un modelo de terreno, podríamos hacer el análisis de inundación de esa zona. Pensemos en una represa. La metodología BIM, a partir del modelado de todos los objetos, nos podría permitir hacer el análisis de, del embalse. ¿Cuánto tiempo va a si hay un rebalse, por dónde va a ser, qué características va a tener? Es parte de lo que nos permite el BIM. No es solamente tener un 3D. Para el BIM, para trabajar metodología BIM, hay que pensar qué voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Si no tengo un para qué, el qué voy a hacer va a terminar siendo un modelo 3D bonito porque se ve bonito, pero no va a tener funciones. Siempre hay que pensar qué voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Bien. Voy a entrar ahora en los procesos. ¿Cómo podemos ir trabajando BIM? ¿Qué podemos ir haciendo? Y cómo es el flujo de trabajo. Dentro del proceso vamos a considerar tres partes. La primera, la captura de datos. Un dron, un escáner, topografía tradicional. Hay diferentes formas, que es campo nuestro como tal, como topógrafos. A partir de la captura de información, vamos a realizar una digitalización. Vamos a tomar todos los puntos de levantamiento, todos los puntos de la nube, todas las fotografías del dron y generar un diseño digital del terreno, de la zona, del edificio, de lo que ocupemos, de lo que estamos capturando en campo. Y esta información que capturamos en campo es el que vamos a pasar luego a la etapa de crear, diseñar. Y después de diseñar, sigue la construcción. ¿Ok? Estos procesos van a tener una primera parte que es procesar información capturada. Después de procesarla, vamos a generar terrenos. Vamos luego a extraer información del terreno y luego construir la información para el diseño. De extraer la información del diseño, o de extraer la información del terreno y de la captura en campo, podemos pasar directo a desarrollar información o podríamos pasar a un diseño conceptual y del diseño conceptual pasar luego al diseño detallado. No solo de topografía, sino de objetos. Vean, el modelado de estructura también viene de ahí. Y después la documentación. Este es un flujo de trabajo. Cuando ya nosotros tenemos un modelado y documentación, ¿qué podemos hacer? Pasar a la revisión e inspección. Tomar el objeto en 3D y hacer una inspección visual. Ah, resulta que aquí la pila está en sobre la carretera, sobre un carril, hay que correrla. Y esto me implica un cambio en el diseño, revisar las propiedades. Puedo hacer un análisis de interferencias dinámico, automático, donde me identifique qué tubería está chocando con cuál tubería. Si tenemos una tubería que no está llegando realmente a un pozo, si tenemos un pozo que esté salido, si tenemos un edificio con una profundidad mayor que la terraza, que la excavación que se hizo, y poder de este análisis entre todas las disciplinas obtener informes y revisiones. Entonces, vean que nosotros podemos venir desde nuestro proceso de campo y seguir dando información, generar información que va a ser útil en todas las etapas y todo está relacionado.
De modo que si estoy en la etapa de diseño y logré generar información nueva con captura de campo, se integre directamente al diseño sin tener mucho problema, de modo que sea lo más dinámico y fluido posible, mediante los procesos que están establecidos en el plan de ejecución BIM. Bien. Dentro de este proceso de captura, una de las áreas en que nosotros tenemos acción es muchas veces trabajar con un dron. Podemos ya trabajar con un dron y a partir de las fotografías asumir procesos fotogramétricos donde esas fotografías y ese proceso fotogramétrico nos va a permitir generar un modelo digital de terreno como este. A partir de este modelo digital de terreno, poder hacer un análisis con diferentes software. No todo depende de un software, no todo depende de Civil, que muchas veces se cree así, que con Civil lo hago todo. No, dependo de varios software. Poder llevar ese modelo de terreno a otro software que me permita planificar mejor, poder ver las características específicas. Vean que aquí tengo una representación de curvas de nivel de este modelo tridimensional generado a partir de fotografías de un dron. Proceso que yo lo puedo brindar como colaboración y este mismo modelo lo va a poder tener de acceso el arquitecto, por ejemplo, poder generar ya ahora dentro de Civil, por ejemplo, el modelo de terreno que se representa mediante curvas de nivel y me permite hacer análisis de perfiles longitudinales dinámicamente, que si la línea que estoy evaluando debo modificarla, me muestre dinámicamente la composición de ese nuevo perfil para poder tomar decisiones de hacia dónde va mi proceso. De igual modo, se puede hacer a partir de un líder terrestre. A partir de un líder terrestre, analizar todo el conjunto que tengo, hacer análisis de elevaciones, hacer modelados de terreno, hacer una planeación de qué voy a tener, poder extraer datos. Por ejemplo, vean que esto es un escaneo de un líder terrestre y yo lo que veo es la pintura demarcada. ¿Cuál es la línea de centro? ¿Cuáles son los bordes de la carretera? Y son objetos que yo puedo extraer de esa nube de puntos como vectores para poderlos trabajar posteriormente. En este caso estoy extrayendo ahí las líneas de los bordes a partir de la información que viene del líder. Ya tengo la gráfica vectorial de esa carretera. De igual modo, puedo hacer un análisis transversal de cada uno de los elementos para determinar dónde hay árboles, por ejemplo, dónde hay señales de tránsito, dónde hay vehículos, y poder ir limpiando dinámicamente la nube de puntos y poderla mejorar, que no sean solamente puntos, ¿verdad? Vean que en este caso ya el modelo está en Civil y a partir de un escaneo líder terrestre ya tengo el perfil. Nuestra forma de hacer topografía cambia también. Claro, hay equipos detrás que tienen su costo, ¿verdad? Pero nos permiten mejorar nuestros procesos. Este es otro caso que a partir de un dron nosotros podemos tener la información mediante fotografías de varios lugares, de todo un proyecto, y a partir de eso tener diferentes análisis de esa misma zona, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Este es un caso local. Acá
mediante procesos de metodología BIM se tienen nubes de puntos muy densas que nos van a permitir generar perfiles fácilmente, perfiles longitudinales de las diferentes características y poder llevar un control. En este caso es un control que se hacía bimensualmente de un fondo marino, donde podíamos llevar el dato de erosión y sedimentación del fondo marino por oleaje, generando características como esta, que nos permite un análisis mayor. No nos quedamos solamente con la figura en planta de lo que tenemos. Igualmente, nosotros podemos tener un análisis de recorrido de sol. A partir de la ubicación que nosotros le damos a un terreno y de la topografía y la nube de puntos que hacemos, podemos establecer cuál es el recorrido del sol. Esto pensando para un parque solar, por ejemplo. Ahora, dentro de nuestro proceso, les comentaba anteriormente que nosotros llegamos a tener la punta de lanza del BIM en infraestructura con el desarrollo GIS. El desarrollo GIS lo que hace es darnos un portafolio de activos, toda la información de objetos, y puede trabajar bajo un esquema 2D que fácilmente se puede enlazar a nuestro modelado de diseño. Ya hay software que me permiten enlazar esta información, poder enlazar un resultado de datos GIS con los datos propios del diseño. En este caso, de este video, tengo una conexión de ArcGIS hacia un Civil 3D, donde yo puedo tener entonces la información del GIS dentro de Civil 3D. Si en Civil 3D hago modificaciones, esas modificaciones se van a ver reflejadas en el sistema GIS una vez que se guarde la información. Vean, por ejemplo, acá, mediante fotografía satelital se identificó la ubicación de pozos. Se hace en Civil la modificación de ubicar los pozos según la fotografía. Se actualiza ahora el sistema de información geográfico a la nueva posición, a la posición correcta. Por acá tenemos ejemplos de excavaciones que nosotros podemos estar trabajando, análisis de elevaciones, estanques, perfiles, redes de tuberías, volumetrías. Vean este otro caso, poder tener todo el mapa temático del trabajo, del desarrollo que se está haciendo para esta nueva terraza. Parte de lo que podemos trabajar con metodología BIM en nuestro campo de acción es un análisis dinámico de terrazas. Cada cuadrito de esos que parece un tablero de ajedrez son las explanaciones que se requieren para construir un desarrollo urbano. Con inteligencia artificial y automatización podemos mejorar estos procesos fácilmente, donde el mismo software con metodología BIM nos permite analizar cómo mejorar el terreno para llegar a las terrazas que requerimos. Incluso si requerimos que una terraza tenga una pendiente en especial, se le puede establecer cuál es la pendiente que se requiere y cómo se va a ir modificando todo el terreno de acuerdo a estas características. Vean que incluso esas líneas celestes son los puntos de desfogue que está considerando para cada una de las explanaciones. Otro ejemplo en desarrollo BIM o con metodología BIM es el análisis vehicular. Poder tener el desarrollo de un diseño de sitio y a partir de ese diseño de sitio con un vehículo de diseño, cuál es el recorrido que requiere ese vehículo para llegar a una zona de parqueo. En este caso, esta flecha que está aquí. Viene el vehículo, hace todo este recorrido y luego da marcha atrás para poder llegar a la zona de abasto de ese edificio. Hay varias líneas, hay unas rojas y unas verdes. Unas me indican por dónde va la carrocería y otras me van a indicar por dónde van las ruedas del vehículo.
Y así puedo darme cuenta, por ejemplo, que el vehículo se está montando en la acera y es un cambio que podría realizar yo en mi modelo del recorrido que tendrá el vehículo. Y una vez creado eso, validar que el diseño sí es funcional. Puedo determinar que tengo invasión del otro carril, pero bueno, yo prefiero invasión del otro carril que subirme a la acera y poco a poco irla destruyendo, ¿verdad? Dentro de los análisis, siempre con temas vehiculares, nosotros podríamos trabajar en el prediseño de una zona para determinar cuáles son los fluidos de vehículos que vamos a tener, hacia dónde van a ir. Esta sombra roja quiere decir que esa es la parte de la intersección donde se van a generar la mayor cantidad de colas con vehículos. Pero no todo queda ahí. Tenemos también la parte de edificios. Todo esto que tenemos en esta imagen son los elementos mecánicos, todos los ductos de aire acondicionado con las salidas que va a tener un edificio. De igual modo, nosotros podemos tener todo el detalle estructural. Vean esta imagen de la derecha. Es una viga y una columna con toda su estructura de acero. Y si queremos hacer solamente una estructura de acero, podemos tener el detalle de todos los pernos. El BIM, la metodología BIM, me permite incluso hacer cuantificación de cada uno de estos pernos. Dependiendo del lot, del nivel de desarrollo, podemos llegar a tener el dato de cuántas tuercas y cuántos pernos son. Cuántos anillos ocupamos en esta columna también. Toda esta información viene a partir de la metodología BIM, porque no es solamente hacer un objeto 3D, sino que es asociar un modelo 3D con toda la información que él tenga de tiempo y costos y llevarlo a las 5 dimensiones. Este es un caso de un puente, el desarrollo de puente que me permite tener información de su perfil, información de sus secciones. Y ahora podríamos decir, bueno, la información de este edificio, a mí como topógrafo, no me genera. Bueno, resulta que a partir de la metodología BIM, nosotros podemos obtener del modelo del edificio la información necesaria para control del mismo. Poder relacionar nuestro levantamiento de control de auscultación de obras que se da dentro del edificio y relacionarlo con el modelo que tiene el arquitecto, que nos suministró el arquitecto, para nosotros comprobar si lo que se construyó y lo que está en el modelo diseñado es igual. Vean que en esta parte del video ahí se incluyen nuevos puntos. Esos nuevos puntos los llevamos al modelo y unimos lo que está diseñado con lo que está en campo en una sola base de datos. Entonces, ¿esto qué nos implica a nosotros como topógrafos? Quedarnos ya haciendo un control o quedarnos con un control de solamente el terreno no es el campo de acción con metodología BIM. Ya tenemos que empezar a trabajar fuertemente con software para estar dentro del edificio también llevando los controles. Software que me permitan trabajar el diseño como tal. Ya nosotros tenemos que empezar a trabajar también con software para arquitectura, porque este modelo que tenemos aquí viene de un desarrollo arquitectónico. ¿Y quién va a llevar el control de la construcción de esto? Nosotros como topógrafos, con el software que utilizan los arquitectos, y dependiendo del software que hayan utilizado, nosotros podemos extraer toda esta información y en una tablet poder llevar este control de toda la ubicación de los elementos. Y bueno, siguen ya para ir terminando ahorita, tenemos la gestión de datos. Hay mucha información que se genera alrededor de la metodología BIM.
y toda esta información debe tener una organización adecuada. Debemos tener un gestor de información que me almacene documentación, colaboración de diseño, coordinación, control de cambios, simulaciones, gestión de costos, minutas de reuniones, seguridad y calidad, datos y análisis. Todo eso centralizado en un solo esquema, en un solo repositorio. No podemos tener a cada uno de estos en un Dropbox diferente donde ninguno se ve y donde nadie se da cuenta de qué hicieron los demás. Requerimos tener la información centralizada donde todos tengamos acceso a ella. Una de las claves, yo considero que es la clave principal para el éxito del BIM, de la metodología BIM en un proyecto, es tener claro que la información no es mía, la información es del proyecto. La información es del equipo y es del dueño del proyecto, no es mía. Yo nada hago con generar un modelo digital de terreno y dejármelo yo. De nada me va a servir a mí eso. Esa es información que va para ser compartida. La colaboración es la clave. Generar un equipo interdisciplinario es la clave del éxito de la metodología BIM en proyectos. Acá les doy un ejemplo de cómo se podría estar trabajando. Vamos a tener una plataforma acá en morado que es la que me permite colaborar con todos los equipos. Este es un ejemplo bajo marca Autodesk, donde tenemos un sistema que me permite tener la colaboración de equipos, todo el repositorio de información, desde un archivo TXT hasta archivos muy especializados de análisis estructural y demás. Vamos a tener dentro de este repositorio un centralizador o una consolidación de información que me va a permitir tomar la información de edificaciones y la información de infraestructura y unirlas. Porque edificaciones e infraestructura trabajan por separado, pero mediante un consolidador de datos las puedo unir gráficamente y generar el 4 y el 5D. Esta gestión también se da en las diferentes etapas del proyecto. Durante nuestra etapa de topografía, vamos a poder estar trabajando con un software para nube de puntos, un software para planificación, un software para documentación. Aquí, cuando ya pasamos de topografía de campo y pasamos al trabajo en oficina, vamos a tener también un software para diseño, para planificación y para presentación realista. Cuando ya ingresamos en la documentación, vamos a tener diferentes software involucrados que me permitan no solamente hacer diseño y documentación, sino que me permitan hacer análisis de los datos. Y por último, llevar el control de la construcción y el proceso constructivo. Muy bien. Entonces, haciendo un resumen rápido. BIM no es un software, es una metodología. Requiere la colaboración de todos los profesionales involucrados. Depende de un sistema adecuado de organización con responsables, con documentación que me diga qué se hace, cómo se hace, qué no se debe hacer. Debemos de tener la información de qué requieren los demás involucrados, qué requieren los involucrados externos también al proyecto. Es varia la información que nosotros vamos a requerir a partir de este proceso con metodología BIM. Tenemos estándares que seguir. Ahora, ¿qué se está haciendo en el país? ¿Qué tenemos en el país? Bueno, empecemos por nuestra casa, el Colegio de Ingenieros. El Colegio de Ingenieros Topógrafos tiene una comisión BIM donde se analizan el impacto de la metodología para nuestro sector, propiamente en topografía,
cómo adaptarlo y cómo ir divulgando la información, haciéndola accesible a todos y que se vaya conociendo. Parte de eso es esta actividad en la que estamos hoy. Por su parte, el Colegio Federado tiene una comisión paritaria conformada por 2 miembros de cada colegio, de la cual yo tengo el honor de formar parte, representando al Colegio de Topógrafos con otro compañero, con Luis Mejía. La comisión del Federado está trabajando en un estándar nacional BIM, está trabajando en el análisis de los niveles de detalle, ya separando edificaciones e infraestructura. Tenemos un plan de trabajo ahí con varias cosas por hacer. También está INTECO. INTECO es una organización que se encarga de administrar las normas ISO aquí en el país y configurarlas un poco, lo que llaman normalmente tropicalizar una norma, para que pueda cumplir con las características que requiere el país. El Colegio de Ingenieros forma parte de ese comité que analiza la norma ISO BIM a nivel mundial. Entonces, el colegio forma parte dentro de INTECO del comité que analiza la norma BIM para adaptarla a las necesidades del país. También está la Cámara de la Construcción, que lidera el BIM Forum Costa Rica, donde han estado dando apoyo en temas BIM a sus asociados, principalmente para construcción. Y también tenemos el Mideplan. El Mideplan tiene una oficina propia de BIM, donde se está creando la política nacional BIM. El gobierno plantea que para el 2024 toda obra que se haga de sector gobierno sea obligatoria con metodología BIM. Eso es lo que está planteando el gobierno. Prácticamente tenemos 3 años o 2 años y medio para ponernos a trabajar en esto y poder tener nosotros las capacidades competentes para este desarrollo. Es parte de lo que está trabajando el Mideplan, que además, mediante esta oficina del Mideplan, Costa Rica forma parte de la Unión de Gobiernos Centrales BIM en Latinoamérica, formada por 9 países, donde esta Comisión Latinoamericana busca que haya una uniformidad entre todos los países de Latinoamérica para los procesos que hacen BIM, buscando que lo que se hace en Argentina pueda ser de utilidad aquí también, o lo que hizo Chile, que sea de utilidad en Uruguay, por ejemplo, ir desarrollando un solo esquema de mejores prácticas. ¿Okay? Voy a entrar ahora a la sección de consultas. Yo por aquí, no sé si tienen alguna consulta por acá en el chat. Gracias, Fabricio. ¿Qué tiempo pretende el gobierno oficializar todo en BIM? Vamos a ver, este año el gobierno generó el primer documento de la norma nacional, del estándar nacional BIM, donde establecieron cuáles son los ejes principales a trabajar. Ahorita ellos están desarrollando un estándar, de hecho tienen un presupuesto especial para contratar una empresa que tenga experiencia en estándares BIM y generar el estándar BIM que va a pedir el gobierno inicialmente. Ellos esperan también que eso sea para el sector privado también, que el sector privado lo pueda utilizar. Y ellos estiman que este estándar esté disponible ya el próximo año, de modo que se tenga un par de años más para poderlo trabajar
antes de que en el 2024 ya sea obligatorio. Entonces, estamos en función de cuestión de un año de tener un estándar, o eso espero yo, y eso es lo que he escuchado, un año de tener ya un estándar para poder empezar a trabajarlo. Vamos a ver, ya se me fue un poco aquí arriba. ¿Cómo se puede certificar BIM? Oscar Emilio, bien. Vamos a ver, no hay una certificación oficial en el país. Hay una universidad española, Sigurat, que da una maestría en BIM, pero es una maestría más en dirección de proyectos para buscar crear BIM managers, directores BIM. Está la maestría en infraestructura y en edificaciones. Aquí en el país no hay una certificación como tal BIM, es parte de lo que está trabajando la Comisión Paritaria del Colegio de Ingenieros. Está buscando un esquema de capacitación donde se tenga un núcleo central para todos los profesionales y dependiendo del área que se quiera, porque también vimos que habían 3 roles. Entonces vamos a ver profesionales que vamos a buscar una certificación como BIM Manager, otros como modeladores y otros como coordinadores, según el fuerte de cada uno y lo que cada uno busca. Entonces actualmente no hay nada, no hay una certificación como tal, pero es algo en lo que se está trabajando. Hay universidades también que están dando cursos y algunos talleres alrededor de BIM, pero no es nada oficial, es una forma de documentar. Aparte de Autodesk, ¿qué otras plataformas permiten trabajar BIM? Bueno, la Comisión Paritaria BIM del Federado, el año pasado hicimos una encuesta para indagar un poquito sobre esto. Encontramos que la plataforma más utilizada en el país son los software Autodesk, Civil, Revit, InfraWorks. Para desarrollo GIS, ArcGIS y QGIS son los más fuertes. Se utiliza un poco en arquitectura ArchiCAD también. Hay software para diseño urbano como Istram, también Inroads de Bentley. Hay diferentes software. El asunto es que nosotros podemos tener un software que tiene una muy buena solución, pero no es un software para desarrollo BIM. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de si es un software para desarrollo BIM o no? En las funciones de exportar o de guardar, da una posibilidad que es formato IFC. Entonces, este formato IFC nos permitiría poder trabajar un poco sobre eso. Vamos a ver. Ok, voy a compartirles aquí la pantalla hacia Civil 3D para que vean esto. Yo aquí estoy en Civil 3D. Si yo vengo aquí a guardar, tengo una opción de exportar y aquí está el IFC. Esta es una de las formas. El formato IFC es el formato que se ha manejado como estándar para trabajar BIM. Hay diferentes marcas de software. Está Bentley, está Autodesk. No me acuerdo quién desarrolla Inroots, Graphisoft también. Ahorita lo que más se está buscando también es software para dirección de proyectos con metodología BIM. Es de lo que se está buscando más ahorita también. Okay. ¿Cuáles son los software recomendados para trabajar BIM con esta metodología? Vamos a ver. Yo personalmente recomiendo y utilizo los de Autodesk, porque son los que ya tengo experiencia ya de años y me han dado buenos resultados. No son software en los que he trabajado algunos otros como
Inroad no. Se me olvidó el nombre. Hace rato no lo uso. Un software español, bueno, no me acuerdo el nombre ahorita, que es muy dinámico. El asunto es que a la hora de generar archivos IFC no se complementan directamente con ninguna otra plataforma. Entonces yo he optado por utilizar los de Autodesk. Y yo se los puedo recomendar porque me han dado buenos resultados. Pero se podrían investigar un poquito más otros software, porque tampoco podemos estar basados en uno. Nosotros aquí en el país tenemos en España se utiliza este otro software, Istram se llama, es el que se utiliza más en España porque es un software de hecho español, pero ahí es como un gusto de cada quien. Sí les digo, el que más se utiliza aquí en el país son los de Autodesk. Incluso yo creo que la licitación de construcción de Barranca San Gerardo, creo que venía enfocada a que el oferente trabajara todo en software Autodesk, porque es el que tiene la administración, es el que tiene el gobierno central. Entonces, eso le ayuda al gobierno a no tener que cambiar de software y someterse a una curva de aprendizaje nueva. Entonces, mi recomendación es, si ya sabe utilizar uno, le da resultados, revisar si ese funciona para metodología BIM. Les digo que los de Autodesk sí, Graphisoft también, Bentley también. Si tienen algún otro, habría que revisarlo. Por ejemplo, hay software libres. Había uno que yo usaba mucho antes que se llamaba Topocal. Y es muy útil, muy bueno, es gratis, pero yo no tengo seguridad de que este software sea para desarrollo BIM. No lo he vuelto a utilizar, no lo he revisado. No, todavía no tenemos un informe de la comisión BIM del CID. Ese informe todavía no lo tenemos. Sí, esta presentación en realidad genera muchas inquietudes. Parte de esas inquietudes, para aclararlas y profundizar más en ellas, estamos planteando en el CID un curso virtual de 6 semanas, donde se pueda profundizar más, podamos profundizar más en lo que son los LOT, en cómo crear un plan de ejecución BIM, en entender mejor los estándares, comprender un poquito más de los software, ya un poquito más de detalle, y es a nivel introductorio también. No vamos a pretender que con un curso sean especialistas en BIM, sino la idea es comprender bien el BIM para que ustedes luego puedan decir, a mí me interesa estar como modelador en el área de modelado, a mí me interesa en la parte de coordinación, a mí me interesa en la parte de dirección, ir definiendo las cualidades de cada uno. ¿Cuándo se hará el curso virtual? Eso Michelle nos estará informando de las fechas. ¿Cuál es la diferencia más grande con el Project Management? Ok, el director de proyectos se va a enfocar más en la generalidad del proyecto. Generalidad del proyecto viendo gestión de cambios, riesgos del proyecto, sobrecostos del proyecto, todo lo que es administración ya propia del proyecto. El BIM Manager se va a encargar de la pequeña parte que es el modelado, que es la documentación, el insumo principal del proyecto, ¿sí? Ahí es donde va a estar la principal diferencia. El Project Manager se encarga en general de todo el proyecto y en la parte BIM se encarga de todo el modelado, de análisis, de obtener información, de hacer pruebas, de hacer los cambios, de actualizar toda la información. Es propiamente una relación directa al modelo, al modelado y a los resultados y beneficios del modelado. Al final, ¿cuántos programas debemos utilizar? Vamos a ver, ¿cuántos programas debemos utilizar? Va a ser variado. Va a depender de qué es lo que usted está haciendo. Porque si yo voy a generar un modelo digital de terreno y trabajo con topografía convencional, topografía con estación total, puedo decir que ocupo un software,
nada más que me permita generar el modelo digital de terreno, un Civil o un TopoCAD o un Instagram. Si estoy trabajando con un dron de fotografías, ya voy a ocupar otro software que me permita trabajar nubes de puntos. Yo utilizo Recap de Autodesk, está el Agisoft, que el Agisoft no es un software BIM como tal, pero me permite extraer datos para llevarlos a software BIM y ya transformarlos y seguir utilizándolos. Si estoy haciendo planificación de proyectos, por ejemplo, trabajar en algo así, este software es InfraWorks. Este es un software que, sin ir a campo, me permite tener un modelo digital de terreno a partir de información satelital. Y tengo modelo digital de terreno, calles existentes. No tengo, por aquí tengo un río, me trae la información del río de una vez. Puedo hacer análisis de sol y sombra. Entonces, si voy a hacer un levantamiento de una finca, pero no se va a desarrollar toda, solo se va a desarrollar esta parte, puedo hacer primero con InfraWorks un análisis de toda la zona antes de determinar qué es lo que voy a intervenir con topografía tradicional. Incluso trabajarlo con un dron para tener una nube de puntos. Veanla por ahí está la nube de puntos, ya el terreno está adaptado a esa nube de puntos, por eso la nube se ve como por abajo y no por arriba. Ya la parte superior está adaptada a los niveles superiores de la nube. Y a partir de aquí ir definiendo hacia dónde voy. Va a depender de qué es lo que quiero hacer, hasta dónde quiero llegar. Si yo quiero hacer una animación de esto, en 3D o algo así, ya podría incluso estar pensando en software como 3D Max o Maya, que me permite incluso ya con lentes de 3D hacer recorridos del proyecto y ya ser más realista donde van todos los árboles y vehículos pasando. Entonces va a depender de hasta dónde quiero llegar. Sí, yo considero que Revit debemos de tener conocimientos básicos de Revit. Por ejemplo, hace poco vi una contratación de una empresa que buscaba un topógrafo que conociera Civil, que conociera Revit y que conociera Navisworks por el desarrollo BIM que van a tener en la empresa. Y un topógrafo que cumpla con esos requisitos no son muchos, ¿verdad? Revit es un software para arquitectura, pero que a nosotros nos puede ser de mucha utilidad en algunos casos. Por ejemplo, extraer del modelo de Revit todos los puntos de control de un edificio, por ejemplo. ¿Qué software y requerimientos de equipos mínimos se necesitan para empezar a hacer BIM a nivel de topografía para profesionales independientes? Muy bien, vamos a ver. Va a depender del software que vaya a utilizar. Por ejemplo, si trabajamos un Civil 3D, yo les voy a decir que con 8 GB de RAM un proyecto se puede mover, puede irse quedando pegado, pero se va a mover. Ideal 12 GB de RAM. Si vamos a utilizar un software como este, que es InfraWorks, vamos a requerir 16 GB de RAM. Entonces, lo mejor es ver los requerimientos de sistema del que da el fabricante de cada software y buscar en foros los resultados que han tenido los usuarios con esos requerimientos. Yo les puedo decir, por ejemplo, para Autodesk, para poder trabajar varios software de Autodesk, les puedo decir, pensar al menos en 12 GB de RAM, un procesador que sea de 2 GHz, no tanto que sea un i5 o un i7, sino la cantidad de GHz, resolución de 1080, con tarjeta de video dedicada, ojalá de 2 GB de video dedicado, y a partir de ahí empezar a configurar. Hay computadoras que son las
las workstations, que son estaciones de trabajo, son muy robustas, pero son muy caras también. Estamos hablando de equipos de $3,000 o más, y se pueden conseguir equipos muy buenos en $1,000 aproximadamente, entre $1,000 y $1,500. Lo que hay que buscar son computadoras de juegos, porque las computadoras de juegos generalmente vienen con características muy fuertes, muy buenas, y esas nos van a ayudar. Yo, las computadoras que utilizo son computadoras de juegos. Con las tarjetas de video también hay un detalle, están las tarjetas de video de diseño, que son por ejemplo las Nvidia Quadro, y las de juegos, que son las GeForce. Las Nvidia Quadro me dan una resolución de línea más fina, las de juegos me dan un movimiento más rápido. Es de que decidan qué prefieren, una definición fina de los objetos o un movimiento rápido. Yo personalmente prefiero movimientos rápidos. En el CR 2010 la parte de topografía es muy escueta. Creo que existe una versión... Yo también creo que existe una versión de estudio CR 2020, pero no la he visto. No sé qué tendrá en la parte de topografía. Y por ejemplo, el CR es un documento que nosotros podemos enlazar mediante un archivo XML, configurándolo en un XML en código. Podemos enlazarlo en un software como Civil para que me haga la cuantificación de objetos ya con los códigos nacionales para carreteras. Es parte de lo que se puede hacer. Yo un CR 2020, yo algo he escuchado, pero no lo he visto. Voy a consultarle a algunas amistades de la NAME a ver si ellos saben algo al respecto. Jeremy, Sí. si gusta, podemos dejar acá la sesión de preguntas y las preguntas que no se hayan contestado. Entonces se las mandamos por correo y las consultas, las respuestas se las mandamos a cada uno de los usuarios. Okay. Voy a responder un par de preguntas más. Listo. Y hacemos cierre. Claro. Sí. En el contexto del proyecto, ¿seríamos profesionales suministrando información para BIM o estaremos en capacidad de generar información BIM? Vamos a ver. Esto va a depender del tipo de proyecto. Yo soy fiel creyente de que una dirección del proyecto BIM debe ser según el tipo de proyecto y según el profesional. Zapatero a sus zapatos, ¿verdad? Yo, como topógrafo, no me voy a meter a hacer la dirección BIM de un edificio. Podría hacerlo, siendo director de proyectos, podría hacerlo. No ocupo conocer todo el esquema de arquitectura, pero yo recomiendo que en ese caso sea un ingeniero civil, un ingeniero en construcción, bueno, un civil o un arquitecto, que la construcción ya la tenga más un ingeniero en construcción. Pero yo sí nos veo a nosotros como topógrafos dirigiendo los proyectos de infraestructura, el diseño dirigiendo el diseño de sitio de un condominio o de una carretera, ahí sí lo veo. Y ya va a depender de cada quien en qué área se sienta más seguro. Hay quienes prefieren estar generando información para BIM como modeladores, hay quienes se van a sentir más cómodos tomando esa información y analizándola porque son más analíticos y menos de estar diseñando. Entonces va a depender mucho de cada quien en dónde vamos a estar teniendo nuestro campo de acción, pero tenemos varios campos de acción donde podemos trabajar. Sí, vendrán cursos. ¿Cuáles son los retos que nos esperan a futuro como topógrafos para adaptarnos al sistema BIM? Bueno, los retos que tenemos son, primero, no ser egoístas, ser conscientes de que la información no es nuestra y estamos obligados a un trabajo colaborativo. Tenemos el reto de asumir todos los avances tecnológicos como parte de nuestro día a día.
estar dispuestos a aprender siempre más, porque ya hay mucho software, pero resulta que esos software cada año van cambiando y teniendo más cosas nuevas. Entonces, esas características tenemos que estar abiertos a poderlas asumir, a no tenerle miedo a la tecnología y a estar en una capacitación constante. Yo creo que esos pueden ser los principales retos que tenemos. Jeremy. Sí. Sí, no, ahí, bueno, agradecerte realmente la presentación. Yo creo que hemos logrado el objetivo que nos planteamos, el crear la conciencia de la necesidad de estas nuevas tecnologías. Recordarles a todos los participantes que les estaremos haciendo llegar un certificado de participación también en este webinar. Esto es importante, la actualización es fundamental dentro de los procesos de actualización profesional. Las preguntas que hayan quedado sin responder, aquí te comprometo, Jeremy, y estoy seguro que así va a ser, las vamos a responder todas vía correo electrónico, y también muy pronto les estaremos informando de las fechas del curso que vamos a dar de manera virtual para que podamos maximizar y aprovechar todas estas herramientas. Muchísimas gracias, Jeremy, y a todos los compañeros que han participado. La grabación también se la estaremos haciendo llegar de esta actividad para que sigamos creciendo como profesionales. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Para mí un gusto haberlos acompañado estas 2 horas de hoy. Por último, recordarles que el próximo año tenemos Congreso Internacional, tenemos 4 ejes temáticos, parte de la formación que vamos a seguir teniendo y la actualización. No dejen de lado estas actividades que nos organiza el colegio. Y bueno, muchísimas gracias. Cualquier consulta me pueden por ahí escribir, ahí queda el chat, y yo voy a responder las preguntas, se las voy a enviar por correo a Michelle para que ella se los pueda reenviar a todos. Muchísimas gracias y buenas noches.